Hackeando la Matrix, de Vadim Zeland. Capítulo 2. El universo holográfico. La teoría de que la realidad, como conscientemente la experimentamos, no es real, se remonta al antiguo pueblo indígena que creía que existíamos en un sueño de ilusión. En nuestro tiempo nos referimos a la Matrix, rejilla, realidad virtual, simulación u holograma. Hoy muchos físicos están investigando el concepto del universo como un holograma. El universo es un holograma consciente. La realidad es una ilusión proyectada dentro del holograma. Es un experimento virtual creado en tiempo lineal para estudiar emociones. Nuestro holograma está compuesto de rejillas por una fuente consciente traída a la conciencia por energía electromagnética a nivel físico. El holograma es creado y conectado a través de una red o matrices rejillas basadas en los patrones de la geometría sagrada. El holograma tuvo un comienzo y tiene un fin. Como consecuencia evoluciona en la alquimia del tiempo. Cuando las rejillas colapsen, todo dentro del holograma terminará, ayudando a entender lo que está pasando en el mundo hoy. Hace una década, un filósofo británico planteó la noción de que el universo en que vivimos podría de hecho ser una simulación de ordenador dirigida por nuestros descendientes. Mientras eso parece rebuscado, quizás incluso incomprensible, un equipo de físicos en la Universidad de Washington ha propuesto una posible comprobación para ver si la idea tiene fundamento. ¿Y si la realidad fuera realmente solo un universo simulado? ¿Y si todos nosotros, el mundo, el universo, no fuera real? ¿Y si todo lo que nosotros somos, sabemos y hacemos fuera realmente la simulación del ordenador de alguien? La noción de que nuestra realidad fuera algún tipo en un sofá, en el futuro lejano, jugando con un juego de ordenador como una gigantesca ciudad o civilización simulada, y nosotros somos sus personajes, no es nueva. Pero un grupo de físicos ahora piensa que ellos conocen un modo de poner a prueba el concepto. 3 de ellos proponen poner a prueba la realidad simulando los simuladores. ¿Esto es real? Los físicos proponen un método para determinar si el universo es una simulación. Un tema común de las películas y los libros de ciencia ficción es la idea de que todos nosotros estamos viviendo en un universo simulado, que nada es de hecho real. La idea del equipo está basada en un trabajo hecho por otros científicos activamente comprometidos en tratar de crear simulaciones de nuestro universo, al menos como nosotros lo entendemos. Hasta ahora, tal trabajo ha mostrado que para crear una simulación de la realidad tiene que haber una estructura tridimensional para representar los objetos y procesos del mundo real. Con las simulaciones computarizadas es necesario crear un enrejado para representar las distancias entre objetos virtuales y simular la progresión del tiempo. El equipo alemán sugiere que tal enrejado podría ser creado basado en las dinámicas cromocuánticas, teorías que describen las fuerzas nucleares que unen las partículas subatómicas. Los físicos dicen que puede haber un modo para demostrar que vivimos en una simulación computarizada. En 2003, el profesor Nick Bostrom de Oxford sugirió que podemos estar viviendo en una simulación de ordenador. En su artículo, Bostrom ofrecía muy poca ciencia para apoyar sus hipótesis, aunque calculó las exigencias computacionales necesarias para tal hazaña. Y en verdad, una declaración filosófica es una cosa, demostrarla efectivamente es otra completamente distinta. Pero ahora, un equipo de físicos dice que la demostración podría ser posible y que es cuestión de encontrar una indicación cosmológica que sirviera como la proverbial píldora roja de Matrix. Y piensan que ellos saben lo que es. Según Silas Bean y su equipo de la Universidad de Bonn en Alemania, una simulación del universo debería tener aún restricciones, no importa cómo de poderosas. Esas limitaciones, argumentan ellos, serían observadas por la gente dentro de la simulación como un tipo de restricción sobre los procesos físicos. Los proponentes de la teoría de cuerdas parecen pensar que ellos pueden proporcionar una descripción más elegante del universo añadiendo dimensiones adicionales. Pero otros teóricos piensan que han encontrado un modo de ver el universo teniendo una dimensión menos.
El trabajo surgido de una larga discusión con Stephen Hawking sobre la naturaleza de los agujeros negros, que fue finalmente resuelta por el reconocimiento de que el acontecimiento horizonte podría actuar como un holograma, conservando la información sobre el material que es succionado dentro. El mismo tipo de matemática resulta que puede de hecho describir cualquier punto del universo, significando que el contenido entero del universo puede verse como un holograma gigante, que resida en la superficie de cualquier forma bidimensional que lo englobe. Cuando se refiere a la idea básica, el universo puede ser descrito utilizando un holograma. Teoría cuántica y conciencia. Posiblemente inspirada en la loca ciencia masacrada en la serie de televisión Se acabaron los días buenos, Flash Forward, en la cual todo el mundo en el planeta se desmaya durante 2 minutos y 17 segundos, teniendo visiones de 6 meses del futuro, después de que un experimento saliera mal en un acelerador de partículas, mi amigo se apresuró a señalar que la física cuántica, por su naturaleza, es rara, y la conciencia es, rara. Así que debe de haber alguna conexión. Mientras que esto puede ser atractivo, después de todo, la mecánica cuántica nos trajo el muy confuso gato vivo o muerto, o ambos, de Schrödinger. Hay un fallo fundamental en esta lógica. Como Brooks menciona en su artículo, los extraños efectos cuánticos que no encajan con nuestra experiencia cotidiana del mundo han sido invocados para resolver miríadas de cosas que nosotros aún no entendemos, tales como los fenómenos sobrenaturales. ¿Estamos viviendo en un holograma? ¿Tienes alguna vez días en que cuestionas la realidad? Un científico ha ido un paso más allá. Está actualmente construyendo un experimento que se espera que responda a si todos nosotros existimos o no como resultado de un holograma universal. Tú no estás solo. La hipótesis de un universo holográfico está empapada de complejas matemáticas y descripciones que pertenecen a las novelas de ciencia ficción dura. El físico de partículas de Fermilab, Craig Hogan, renovó el interés en el concepto del universo holográfico después de investigar el ruido medido por un detector de onda gravitatoria llamado GEO 600 en Alemania. Antes de que podamos entender qué es este ruido, no digamos el por qué el universo podría ser un holograma, necesitamos entender cómo funcionan los detectores de onda gravitatoria. De acuerdo con la reciente investigación en el campo de la física cuántica, todo lo que nosotros conocemos como materia, el sólido cemento de lo que parece estar compuesta nuestra realidad, podría ser nada más que fluctuaciones cuánticas en medio del universo vacío. Investigadores de la Universidad de Cardiff, que forman parte de un equipo británico-alemán que investiga las profundidades del espacio para estudiar las ondas gravitatorias, pueden haber tropezado con uno de los más importantes descubrimientos en física, según un físico americano. Craig Hogan, un físico del Centro Fermilab para Astrofísica de Particulares en Illinois, está convencido de que ha encontrado pruebas en los datos del detector de ondas gravitatorias GEO 600 de un universo holográfico, y que estas ideas podrían explicar el misterioso ruido en el detector de datos que no ha sido explicado hasta ahora. El equipo británico-alemán detrás del GEO 600, que incluye científicos de la Escuela de Física y Grupo de Física Gravitatoria de Astronomía, llevará ahora a cabo nuevos experimentos en los próximos meses para aportar más evidencia sobre las suposiciones de Craig Hogan. Si se demuestran correctos, podría ayudar en la búsqueda para reunir la mecánica cuántica y la teoría de la gravedad de Einstein. En un universo holográfico, incluso el tiempo y el espacio ya no podrían ser vistos como fundamentales. Debido a que conceptos tales como la localización colapsan en un universo en el cual nada está verdaderamente separado de todo lo demás, el tiempo y el espacio tridimensional, como las imágenes del pez en los monitores de televisión, también tendrían que ser vistos como proyecciones de este orden más profundo. En su nivel más profundo, la realidad es una especie de superholograma en el cual pasado, presente y futuro existen todos simultáneamente. Esto sugiere que, dados los instrumentos apropiados, podría incluso ser posible algún día alcanzar el nivel superholográfico de la realidad y arrancar escenas del pasado hace mucho olvidado.
¿Qué más contiene el superholograma? Es una cuestión de final abierto. Admitiendo, en pro de la discusión, que el superholograma es la matriz que ha dado nacimiento todo en nuestro universo, al menos contiene cada partícula subatómica que haya existido o existirá, cada configuración de materia y energía que es posible, y desde los copos de nieves a los cuásares, desde las ballenas azules a los rayos gamma. Debe ser visto como una especie de almacén cósmico de todo lo que es. Aunque Bohm admite que no tenemos manera de saber qué más podría yacer oculto en el superholograma, él se aventura a decir que no tenemos razón para asumir que no contiene más. O como él lo expresa, quizás el nivel superholográfico de la realidad es una mera etapa más allá de la cual se halla un infinito de mayor desarrollo. Bohm no es el único investigador que ha encontrado evidencia de que el universo es un holograma. Trabajando independientemente en el campo de la investigación cerebral, el neurofisiólogo de Stanford, Carl Pribram, ha llegado también a estar convencido de la naturaleza holográfica de la realidad. Pribram fue atraído al modelo holográfico por el misterio de cómo y dónde son almacenados los recuerdos en el cerebro. Durante décadas, numerosos estudios han mostrado que más que estar confinados a una localización concreta, los recuerdos están dispersos a través del cerebro. En los 60, Pribram encontró el concepto de holografía y se dio cuenta de que había encontrado la explicación que los científicos del cerebro habían estado buscando. Pribram cree que los recuerdos no son codificados en las neuronas o pequeñas agrupaciones de neuronas, sino en patrones de impulsos nerviosos que entrecruzan el cerebro entero del mismo modo que los patrones de interferencia de la luz láser entrecruzan el área entera de un trozo de película que contiene una imagen holográfica. En otras palabras, Pribram cree que el cerebro mismo es un holograma. La teoría de Pribram también explica cómo el cerebro humano puede almacenar tantos recuerdos en tan poco espacio. Se ha estimado que el cerebro humano tiene la capacidad de memorizar del orden de 10.000 millones de bits de información durante la vida humana media. El cerebro es una máquina electroquímica que almacena información, código binario. Una de las cosas más sorprendentes sobre el proceso de pensamiento humano es que cada pieza de información parece cruzada, correlacionada instantáneamente con cada otra pieza de información. Otro rasgo intrínseco al holograma. Debido a que cada porción de un holograma está infinitamente interconectada con cada otra opción, es quizá el supremo ejemplo de un sistema cruzado correlacionado. El almacenaje de memoria no es el único enigma neurofisiológico que se hace más tratable a la luz del modelo holográfico del cerebro de Pribram. Otro es cómo el cerebro es capaz de transportar la avalancha de frecuencias que recibe de los sentidos, frecuencias de luz, frecuencias de sonido y así sucesivamente, al mundo concreto de nuestras percepciones. Codificar y descodificar frecuencias es precisamente lo que un holograma hace mejor. Igual que un holograma funciona como una especie de lente, un instrumento traductor capaz de convertir un amasijo aparentemente sin sentido de frecuencias en una imagen coherente. Pribram cree que el cerebro también comprende una lente y utiliza principios holográficos para convertir matemáticamente las frecuencias que recibe a través de los sentidos en el mundo interno de nuestras percepciones. Un impresionante cuerpo de evidencia sugiere que el cerebro utiliza principios holográficos para realizar sus operaciones. La teoría de Pribram, de hecho, ha ganado un apoyo creciente entre los neurofisiólogos. Holofonías. El investigador argentino-italiano Ugo Zuccarelli recientemente extendió el modelo holográfico al mundo de los fenómenos acústicos. Intrigado por el hecho de que los humanos pueden localizar la fuente de los sonidos sin mover la cabeza, incluso si poseen solo audición en un oído, Zuccarelli descubrió que los principios holográficos pueden explicar esta habilidad. Zuccarelli ha desarrollado también la tecnología de sonido holofónica, una técnica de grabación capaz de reproducir situaciones acústicas con un realismo casi incomprensible. La creencia de Pribram de que nuestros cerebros construyen matemáticamente la dura realidad dependiendo de la entrada de un rango de frecuencia ha recibido también una buena parte de apoyo experimental.
Se ha descubierto que cada uno de nuestros sentidos es sensible a un rango mucho más amplio de frecuencias de lo que anteriormente se sospechaba. Los investigadores han descubierto, por ejemplo, que nuestros sistemas visuales son sensibles a las frecuencias de sonido, que nuestro sentido del olfato es en parte dependiente de lo que ahora se llaman las frecuencias cósmicas, y que incluso las células de nuestro cuerpo son sensibles a un amplio rango de frecuencias. Tales hallazgos sugieren que es solo en el dominio holográfico de conciencia en el que tales frecuencias son clasificadas y divididas en percepciones convencionales. Pero el aspecto más impresionante del modelo holográfico del cerebro de Pribram es lo que sucede cuando se junta con la teoría de Bohm. Pues si la concreción del mundo es solo una realidad secundaria y lo que está ahí es efectivamente un amasijo holográfico de frecuencias, y si el cerebro es también un holograma y solo selecciona algunas de las frecuencias de este amasijo y las transforma matemáticamente en percepciones sensoriales, ¿qué es de la realidad objetiva? Expresado bastante sencillo, deja de existir. Como las religiones de Oriente han mantenido hace mucho, el mundo material es maya, una ilusión, y aunque podemos pensar que somos seres físicos moviéndose a través de un mundo físico, esto también es una ilusión. Somos realmente receptores, flotando a través de un mar caleidoscópico de frecuencia, y lo que extraemos de este mar y metamorfoseamos, en realidad física, es solo un canal de muchos extraído del superholograma. Este impactante nuevo cuadro de la realidad, la síntesis de las visiones de Bohm y Pribram, han venido a ser llamada el paradigma holográfico, y aunque muchos científicos lo han acogido con escepticismo, ha sacudido a otros. Un pequeño pero creciente grupo de investigadores cree que este puede ser el modelo más ajustado de la realidad que la ciencia ha llegado hasta ahora. Más que eso, algunos creen que pueden resolver algunos misterios que nunca antes han sido explicados por la ciencia e incluso establecer lo paranormal como una parte de la naturaleza. Numerosos investigadores, incluidos Bohm y Pribram, han señalado que muchos fenómenos parapsicológicos se vuelven mucho más comprensibles en términos del paradigma holográfico. En un universo en el cual los cerebros individuales son efectivamente porciones indivisibles del holograma más grande y todo está infinitamente interconectado, la telepatía puede ser meramente el acceso al nivel holográfico. Es obviamente mucho más fácilmente de entender cómo la información puede viajar de la mente del individuo A la del individuo B, en un punto a distancia lejana, y ayuda a entender numerosos enigmas en psicología. En particular, Stanislav Grof siente que el paradigma holográfico ofrece un modelo para entender muchos de los desconcertantes fenómenos experimentados por individuos durante estados alterados de conciencia. En los 50, mientras conducía una investigación en las creencias del LSD como una herramienta psicoterapéutica, Grof tuvo una paciente femenina que repentinamente se volvió convencida de que había asumido la identidad de una hembra de una especie de reptil prehistórico. Durante el transcurso de su alucinación, ella no solo dio una descripción ricamente detallada de lo que sintió al estar encapsulada en tal forma, sino que señaló que la parte del macho de la anatomía de la especie era una zona de escamas coloreadas en el lado de su cabeza. Lo que impresionó a Grof fue que, aunque la mujer no tenía conocimiento previo sobre tales cosas, una conversación posterior con un zoólogo confirmó que en ciertas especies de reptiles, áreas coloreadas de la cabeza verdaderamente juegan un importante papel como disparadores de excitación sexual. La experiencia de la mujer no fue única. Durante el transcurso de su investigación, Grof encontró ejemplos de pacientes regresando e identificándose con virtualmente cada especie del árbol evolutivo. Hallazgos de investigación que ayudaron a influir en la escena de hombre a mono en la película Estados alterados. Más aún, él descubrió que tales experiencias frecuentemente contenían detalles zoológicos oscuros, los cuales resultaban ser exactos. Regresiones al reino animal no fueron los únicos fenómenos desconcertantes que Grof encontró. También tuvo pacientes que parecían acceder a algún tipo de inconsciente colectivo o racial.
Individuos con poca o ninguna educación repentinamente daban descripciones detalladas de prácticas funerarias zoroástricas y escenas de la mitología hindú. En otra categoría de experiencias, individuos daban persuasivas referencias de viajes fuera del cuerpo, de vislumbres precognitivos del futuro, de regresiones a aparentemente encarnaciones de vidas pasadas. En posteriores investigaciones, Grof encontró el mismo rango de fenómenos manifestados en sesiones de terapia que no incluyeron el uso de drogas. Debido a que el elemento común en tales experiencias parecía ser la trascendencia de la conciencia de un individuo más allá de los límites del ego y o de las limitaciones del espacio y el tiempo, Grof llamó a tales manifestaciones experiencias transpersonales. Y en los 60 él ayudó a fundar una rama de la psicología llamada psicología transpersonal, dedicada enteramente a su estudio. Aunque la recientemente fundada Asociación de Psicología Transpersonal de Grof reunió un grupo rápidamente creciente de profesionales de la misma opinión y se ha convertido en una respetada rama de la psicología durante años, ni Grof ni ninguno de sus colegas fueron capaces de ofrecer un mecanismo para explicar los extraños fenómenos psicológicos que ellos estaban atestiguando. Pero eso ha cambiado con el advenimiento del paradigma holográfico. Como Grof señaló, si la mente es efectivamente parte de un continuo, un laberinto que está conectado no solo a toda otra mente que exista o haya existido, sino a cada átomo, organismo y región en la vastedad de espacio y tiempo misma, el hecho de que sea capaz de hacer incursiones en el laberinto y tener experiencias transpersonales ya no parece tan extraño. Quizás, al crear la realidad, ya nos hemos convertido, como es en Star Trek, la próxima generación, en una Q del continuo o somos parte de un experimento de realidad virtual de conciencia. En su libro Dones de un mundo desconocido, el biólogo Lyell Watson describe su encuentro con una mujer chamán que realizando una danza ritual fue capaz de hacer que un bosque entero de árboles desapareciera instantáneamente en el aire. Watson relata que mientras él y otro atónito testigo seguían observando a la mujer, ella hizo que los árboles reaparecieran. Luego desaparecieron otra vez y aparecieron otra vez en un clic varias veces en sucesión. Aunque la comprensión del científico corriente es incapaz de explicar tales acontecimientos, experiencias como estas se vuelven más sostenibles si la dura realidad es solo una proyección holográfica. Quizás nosotros estamos de acuerdo sobre qué está ahí o no está ahí, debido a lo que llamamos realidad conceptual. Está formulada y ratificada a nivel del inconsciente humano, al cual todas las mentes están infinitamente interconectadas. Si esto es cierto, esta es la implicación del paradigma holográfico más profunda de todas, pues significa que las experiencias tales como las de Watson no son comunes solo porque no tenemos programadas nuestras mentes con las creencias que las harían así. En un universo holográfico no hay límites al grado en que podemos alterar la estructura de la realidad. Lo que percibimos como realidad es solo un lienzo esperando que dibujemos sobre él cualquier imagen que queramos. Cualquier cosa es posible, desde doblar cucharas con el poder de la mente a los acontecimientos experimentados por Carlos Castaneda durante sus encuentros con el brujo Jackie Don Juan. Pues la magia es nuestro derecho de nacimiento, ni más ni menos milagrosa que nuestra habilidad para computar la realidad que queremos cuando estamos en nuestros sueños. En verdad, incluso nuestras nociones más fundamentales se vuelven sospechosas, pues en un universo holográfico, como Pribram ha señalado, incluso los acontecimientos aleatorios tendrían que verse como basados en principios holográficos y por lo tanto determinados. Las sincronicidades o coincidencias significativas de pronto tienen sentido, y todo en la realidad tendría que verse como una metáfora, pues incluso los acontecimientos más azarosos expresarían alguna simetría subyacente. Si el paradigma holográfico de Bohm y Pribram es aceptado en la ciencia o tiene una muerte innoble, queda por verse, pero es seguro decir que ya ha tenido una influencia sobre el pensamiento de muchos científicos.
E incluso si se descubre que el modelo holográfico no proporciona la mejor explicación para las comunicaciones instantáneas que parecen estar pasando de un lado a otro entre las partículas subatómicas, al menos, como señaló Basil Haley, un físico de Vicar College de Londres, los hallazgos de Aspect indican que debemos estar preparados para considerar visiones radicalmente nuevas de la realidad. La información en el universo holográfico. Los resultados teóricos sobre los agujeros negros sugieren que el universo podría ser como un gigantesco holograma. Una teoría sorprendente llamada el principio holográfico mantiene que el universo es como un holograma. Igual que un truco de luz permite que una imagen completamente tridimensional sea grabada en un trozo plano de película. Nuestro universo, aparentemente tridimensional, podría ser completamente equivalente a campos cuánticos alternativos y leyes físicas pintadas en una gran superficie lejana. La física de los agujeros negros, concentraciones de masa inmensamente densas, proporcionan un indicio de que el principio podría ser cierto. Los estudios de los agujeros negros muestran que, aunque desafían el sentido común, la máxima entropía o contenido de información de cualquier región del espacio es definida no por su volumen, sino por su área de superficie. Los físicos esperan que este sorprendente hallazgo sea una clave para la teoría final de la realidad. Pregunta a cualquiera de qué está hecho el mundo físico y probablemente te dirán materia y energía. Sin embargo, si hemos aprendido algo de la ingeniería, la biología y la física, la información es un ingrediente igual de crucial. El robot en la fábrica de automóviles está provisto de metal y plástico, pero no puede hacer nada útil sin copiosas instrucciones que le digan qué parte soldar con cuál y así sucesivamente. Un ribosoma de una célula de tu cuerpo está provisto de aminoácidos que construyen bloques y está alimentado con energía liberada por la conversión de ATP a ADP. Pero no puede sintetizar ninguna proteína sin la información que le llega del ADN en el núcleo de la célula. Del mismo modo, un siglo de desarrollos en física nos ha enseñado que la información es una protagonista crucial en los sistemas y procesos físicos. En verdad, una tendencia actual, iniciada por John Ann Wheeler de la Universidad de Princeton, es a considerar el mundo físico como hecho de información, con la energía y la materia como accesorios. Este punto de vista invita a una nueva mirada a las cuestiones venerables. La capacidad de almacenaje de información de instrumentos tales como las unidades de disco duro han estado aumentando a pasos agigantados. ¿Cómo acabará tal progreso? ¿Cuál es la capacidad última de información de un instrumento que pesa, digamos, menos de 1 gramo y puede encajar en un centímetro cúbico aproximadamente el tamaño de un chip de ordenador? ¿Cuánta información se necesita para describir un universo completo? ¿Podría esta descripción encajar en una memoria de ordenador? ¿Podríamos, como William Blake memorablemente escribió, ver el mundo en un grano de arena? ¿O esa idea no es más que una licencia poética? Sorprendentemente, recientes desarrollos en física teórica responden a algunas de estas cuestiones, y las respuestas podrían ser importantes claves para la teoría última de la realidad. Estudiando las misteriosas propiedades de los agujeros negros, los físicos han deducido los límites absolutos sobre cuánta información puede contener una región del espacio o una cantidad de materia. Los resultados referidos sugieren que nuestro universo, que nosotros percibimos que tiene 3 dimensiones espaciales, podría en cambio estar escrito en una superficie bidimensional como un holograma. Nuestras percepciones cotidianas del mundo como tridimensionales podrían ser entonces una profunda ilusión o meramente uno de los 2 modos alternativos de ver la realidad. Un grano de arena podría no abarcar nuestro mundo, pero una pantalla plana podría. Un cuento de 2 entropías. La teoría de la información formal se originó en los escritos germinales del matemático aplicado americano Claude E. Shannon, que introdujo la medida del contenido de información más ampliamente utilizado hoy, la entropía.
La entropía ha sido desde hace mucho un concepto central de la termodinámica, la rama de la física que trata del calor. La entropía termodinámica es popularmente descrita como el desorden en un sistema físico. En 1877, el físico austriaco Ludwig Boltzmann la caracterizó más precisamente como el número de estados microscópicos distintos que las partículas que componen un pedazo de materia podría contener mientras aún aparecía con el mismo pedazo macroscópico de materia. Por ejemplo, para el aire en la habitación a tu alrededor, uno contaría todos los modos en que las moléculas individuales de gas podrían estar distribuidas en la habitación y todos los modos en que ellas podrían estar moviéndose. Cuando Shannon buscó un modo para cuantificar la información contenida en, digamos, un mensaje, fue llevado por lógica a una fórmula con la misma forma que la de Boltzmann. La entropía de Shannon de un mensaje es el número de dígitos binarios o bits necesarios para codificarlo. La entropía de Shannon no nos ilustra sobre el valor de la información, la cual es altamente dependiente del contexto. Sin embargo, como medida objetiva de cantidad de información, ha sido enormemente útil en ciencia y tecnología. Por ejemplo, el diseño de cada instrumento de las comunicaciones modernas, desde los teléfonos celulares a los módems a los reproductores de discos compactos, se basan en la entropía de Shannon. La entropía termodinámica y la entropía de Shannon son conceptualmente equivalentes. El número de ordenamientos que son contados por la entropía de Boltzmann refleja la cantidad de información de Shannon que uno necesitaría para hacer cualquier ordenamiento particular. Las dos entropías tienen dos diferencias sobresalientes. No obstante, primero, la entropía termodinámica utilizada por un químico o un ingeniero de refrigeración es expresada en unidades de energía dividido por temperatura, mientras la entropía de Shannon utilizada por un ingeniero de comunicaciones está en bits, esencialmente adimensionales. Esa diferencia es meramente una cuestión de convención. La termodinámica de los agujeros negros permite deducir los límites en la densidad de la entropía o información en diversas circunstancias. El ámbito holográfico define cuánta información puede estar contenida en una región concreta del espacio. Puede derivarse considerando una distribución de la materia aproximadamente esférica que está contenida dentro de una superficie de área A. La materia es inducida a colapsar para formar un agujero negro. El área del agujero negro debe de ser más pequeña que A, de modo que la entropía debe de ser menor que A dividido entre 4. Debido a que la entropía no puede disminuir, se infiere que la distribución original de la materia también debe de ser menor que A dividido entre 4, unidades de entropía o información. Este resultado de que el contenido máximo de información de una región del espacio está fijado por su área, difiere de la expectativa de sentido común de que la capacidad de una región debería depender de su volumen. La frontera de entropía universal define cuánta información puede llevar una masa m de diámetro d. Esto deriva de imaginar que una cápsula de materia es engullida por un agujero negro no mucho más ancho que ella. El aumento en el tamaño de un agujero negro pone un límite a cuánta entropía podría haber contenido la cápsula. Este límite es más estrecho que el ámbito holográfico, excepto cuando la cápsula es casi tan densa como un agujero negro, en cuyo caso las dos fronteras son equivalentes. Las fronteras de información holográfica y universal están mucho más allá de las necesidades de almacenaje de datos de cualquier tecnología corriente y exceden grandemente la densidad de información en los cromosomas y en la entropía termodinámica del agua. Incluso cuando se reducen a unidades comunes, sin embargo, los valores típicos de las dos entropías difieren vastamente en magnitud. Un microchip de silicio que lleva 1 GB de datos, por ejemplo, tiene una entropía Shannon de unos 10.010 bits. Un byte es 8 bits. Tremendamente más pequeña que la entropía termodinámica de los chips, que es alrededor de 1023 bits a temperatura ambiente.
Esta discrepancia ocurre porque las entropías se computan por diferentes grados de libertad. Un grado de libertad es cualquier cantidad que puede variar, tal como una coordenada que especifica la localización de una partícula o un componente de su velocidad. La entropía Shannon del chip importa solo en el estado total de cada pequeño transistor incrustado en el cristal de silicio. El transistor está conectado o desconectado, es un 0 o un 1, un solo grado binario de libertad. La entropía termodinámica, al contrario, depende del estado de todos los miles de millones de átomos y sus electrones circundantes, que componen cada transistor. Mientras la minitaurización nos cerca al día de que cada átomo almacenará un bit de información, la útil entropía Shannon del último grito de microchip bordeará más cerca en magnitud a su entropía termodinámica de la materia. Cuando las dos entropías sean calculadas para el mismo grado de libertad, serán iguales. ¿Cuáles son los últimos grados de libertad? Los átomos, después de todo, están hechos de electrones y núcleos. Los núcleos son aglomerados de protones y neutrones, y estos a su vez están compuestos de quarks. Muchos físicos hoy día consideran a los electrones y a los quarks excitaciones de las supercuerdas, que ellos hipotetizan que son las entidades más fundamentales. Pero las vicisitudes de un siglo de revelaciones en física nos advierten de no ser dogmáticos. Podría haber más niveles de estructura en nuestro universo de los que se sueñan en la física de hoy. No se puede calcular la capacidad de información última de un pedazo de materia, o equivalentemente su entropía termodinámica, sin saber la naturaleza de los constituyentes últimos de la materia o del nivel más profundo de estructura, al que me referiré como nivel X. Esta ambigüedad no causa problemas al analizar termodinámicas prácticas, tales como las de motores de coches, por ejemplo, porque los quarks dentro de los átomos pueden ser ignorados. Ellos no cambian su estado bajo las condiciones relativamente benignas del motor. Dado el vertiginoso progreso en miniaturización, se puede contemplar alegremente el día en que los quarks sirvan para almacenar información, un bit por cada uno quizás. ¿Cuánta información cabría entonces en nuestro centímetro cúbico? ¿O cuántas si dominamos las supercuerdas o incluso más profundo, de niveles aún no soñados? Sorprendentemente, los desarrollos en la física de gravitación en las pasadas 3 décadas han proporcionado algunas respuestas claras a lo que parecen ser cuestiones elusivas. El contenido de información de una pila de chips de ordenador aumenta en proporción con el número de chips o, equivalentemente, el volumen que ellos ocupan. Esa sencilla regla debe colapsar para una pila de chips suficientemente grande porque finalmente la información excedería la frontera holográfica que depende del área de la superficie, no del volumen. El colapso ocurre cuando la inmensa pila de chips colapsa para formar un agujero negro. Termodinámica de agujero negro. Un protagonista central en estos desarrollos es el agujero negro. Los agujeros negros son una consecuencia de la relatividad general, teoría de gravitación geométrica de Albert Einstein de 1915. En esta teoría, la gravitación surge de la curvatura del espacio-tiempo, que hace que los objetos se muevan como si fueran atraídos por una fuerza. Inversamente, la curvatura es causada por la presencia de la materia y la energía. De acuerdo con las ecuaciones de Einstein, una concentración suficientemente densa de materia o energía curvará el espacio-tiempo tan extremadamente que lo raja, formando un agujero negro. Las leyes de la relatividad prohíben que cualquier cosa que entre en un agujero negro vuelva a salir, al menos dentro de la descripción de la física clásica, no cuántica. El punto de no retorno, llamado el acontecimiento horizonte del agujero negro, es de importancia crucial. En el caso más simple, el horizonte es una esfera, cuya área superficial es mayor para los agujeros negros de mayor tamaño. Es imposible determinar qué hay dentro de un agujero negro. Ninguna información puede emerger a través del horizonte y escapar al mundo exterior.
Al desaparecer para siempre en un agujero negro, sin embargo, un trozo de materia no deja ninguna huella. Su energía, contamos cualquier masa como energía según E igual a mc² de Einstein. Es permanentemente reflejada en un incremento de la masa del agujero negro. Si la materia es capturada mientras circunda el agujero, su momento angular asociado se añade al momento angular del agujero negro. Tanto la masa como el momento angular de un agujero negro son medibles por su efecto sobre el espacio-tiempo alrededor del agujero. De este modo, las leyes de la conservación de la energía y el momento angular se mantienen para los agujeros negros. Otra ley fundamental, la segunda ley de la termodinámica, parece ser violada. Dos universos de diferentes dimensiones y obedeciendo leyes físicas dispares se vuelven completamente equivalentes por el principio holográfico. Los teóricos han demostrado matemáticamente este principio para un tipo concreto de espacio-tiempo pentadimensional y su cuatridimensional aledaño. En efecto, el universo 5D es registrado como un holograma en la superficie 4D en su periferia. La teoría de las supercuerdas rige en el espacio-tiempo 5D, pero una teoría llamada conformal del campo de partículas puntuales opera en el holograma 4D. Un agujero negro en el espacio-tiempo 5D es equivalente a radiación caliente sobre el holograma. Por ejemplo, un agujero y la radiación tienen la misma entropía, incluso aunque el origen físico de la entropía sea completamente diferente para cada caso. Aunque estas dos descripciones del universo parecen totalmente distintas, ningún experimento podría distinguir entre ellas, incluso en principio. La segunda ley de la termodinámica resume la observación familiar de que la mayoría de los procesos en la naturaleza son irreversibles. Una taza cae de la mesa y se rompe en pedazos, pero nadie ha visto nunca saltar los trozos por sí mismos y juntarse en una taza. La segunda ley de la termodinámica prohíbe tales procesos inversos. Establece que la entropía de un sistema físico aislado no puede nunca disminuir. Como mucho, la entropía permanece constante y habitualmente aumenta. Esta ley es central para la física, la química y la ingeniería. Es seguramente la ley física con mayor impacto fuera de la física. Como ya enfatizó Wheeler, cuando la materia desaparece en un agujero negro, su entropía se va para siempre. Y la segunda ley parece trascenderse, hacerse irrelevante. Una clave para resolver este enigma llegó en 1970, cuando Dimitrios Christodoulou, entonces un estudiante graduado de Wheeler en Princeton, y Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge, independientemente, demostraron que en diversos procesos, tales como fusiones de agujeros negros, el área total de los acontecimientos horizontes nunca disminuye. La analogía con la tendencia de la entropía a aumentar me llevó a proponer en 1972 que un agujero negro tiene entropía proporcional al área de su horizonte. Yo conjeturé que cuando la materia cae en un agujero negro, el aumento de la entropía del agujero negro siempre se compensa o sobrecompensa por la pérdida de entropía de la materia. Más generalmente, la suma de las entropías del agujero negro y la entropía ordinaria fuera del agujero negro no puede disminuir. Esta es la segunda ley generalizada, GSL en abreviado. Nuestra percepción innata de que el mundo es tridimensional podría ser una extraordinaria ilusión. El proceso de radiación de Hawking le permitió determinar la proporcionalidad constante entre la entropía del agujero negro y el área del horizonte. La entropía del agujero negro es precisamente un cuarto del área de acontecimiento horizonte medida en áreas Planck. La longitud Planck, alrededor de 10 centímetros cúbicos, es la escala de longitud fundamental relativa a la gravedad y a la mecánica cuántica. El área Planck en su cuadrado. Incluso en términos termodinámicos, esta es una vasta cantidad de entropía. La entropía de un agujero negro de 1 centímetro de diámetro sería alrededor de
1066 bits, aproximadamente igual a la entropía termodinámica de un cubo de agua, de 10 millones de kilómetros de lado. El mundo como un holograma. La segunda ley generalizada nos permite establecer fronteras en la capacidad de información de cualquier sistema físico aislado, límites referidos a la información a todos los niveles de estructura por debajo del nivel X. En 1980 yo comencé a estudiar el primero de esos fronteras, llamada frontera de entropía universal, que limita cuánta entropía puede ser llevada por una masa concreta de un tamaño concreto. Una idea relacionada a la frontera holográfica fue concebida en 1995 por Leonard Susskind de la Universidad de Stanford. Limita cuánta entropía puede estar contenida en la materia y la energía que ocupa un volumen de espacio concreto. En su trabajo sobre la frontera holográfica, Susskind consideró cualquier masa aproximadamente esférica aislada que no sea ella misma un agujero negro y que encaje dentro de una superficie cerrada de área A. Si la masa puede colapsar para un agujero negro, ese agujero terminará con un horizonte más pequeño que A. La entropía del agujero negro es por tanto más pequeña que A dividido entre 4. De acuerdo con la segunda ley generalizada, la entropía del sistema no puede disminuir, así que la entropía original de la masa no puede haber sido más grande que A dividido entre 4. Se sigue que la entropía de un sistema físico aislado con área fronteriza A es necesariamente menor que A dividido entre 4. ¿Y si la masa no colapsa espontáneamente? En el 2000 yo mostré que un pequeño agujero negro puede ser utilizado para convertir el sistema en un agujero negro no muy diferente del argumento de Susskind. El límite es por tanto independiente de la constitución del sistema o de la naturaleza del nivel X. Solo depende de la segunda ley generalizada. Podemos responder ahora a algunas de aquellas elusivas cuestiones sobre los límites últimos de almacenaje de información. Un dispositivo de 1 centímetro de ancho podría en principio contener 1066 bits, una impresionante cantidad. El universo visible contiene al menos 10.100 bits de entropía, que podría en principio ser empaquetada dentro de una esfera de 1/10 de año luz de diámetro. Estimar la entropía del universo es un problema difícil. Sin embargo, y numerosos muchos más grandes, requiriendo una esfera casi tan grande como el universo mismo, son enteramente plausibles. Pero hay otro aspecto de la frontera holográfica que es verdaderamente sorprendente, a saber que la máxima entropía posible depende del área periférica en vez del volumen. Imagina que estamos acumulando chips de memoria de computador en un gran acúmulo. El número de transistores, la capacidad total de almacenaje de datos, aumenta con el volumen del acúmulo. Así lo hace también la entropía termodinámica total de todos los chips. Sorprendentemente, no obstante, la capacidad de información última teórica del espacio ocupado por el acúmulo aumenta solo con el área de la superficie. Debido a que el volumen aumenta más rápidamente que el área de la superficie, en algún punto la entropía de todos los chips excedería la frontera holográfica. Parece que o la segunda ley generalizada o nuestras ideas comunes de entropía y capacidad de información deben fallar. De hecho, lo que falla es la pila misma. Colapsaría bajo su propia gravedad y formaría un agujero negro antes de que el punto final fuera alcanzado. De ahí en adelante, cada chip de memoria adicional aumentaría la masa y el área de superficie del agujero negro en un modo que continuaría respetando la segunda ley generalizada. Este sorprendente resultado, que la capacidad de información depende del área superficial, tiene una explicación natural si el principio holográfico, propuesto en 1993 por el Nobel Gerard Hoek de la Universidad de Utrecht de Holanda y elaborado por Susskind, es cierto.
En el mundo diario, un holograma es un tipo especial de fotografía que genera una imagen tridimensional completa cuando se ilumina de la manera correcta. Toda la información que se describe la escena 3D está codificada en el patrón de luz y áreas oscuras del trozo de película bidimensional, listo para ser regenerado. El principio holográfico sostiene que un análogo de esta magia visual se aplica a la descripción física completa de cualquier sistema que ocupe una región 3D. Propone que otra teoría física, definida solo en la banda 2D de la región, describe completamente la física 3D. Si un sistema 3D puede ser totalmente descrito por una teoría física que opere solo en su banda 2D, se esperaría que el contenido de información del sistema no excediera el de la descripción en la banda. Un universo pintado sobre su banda. ¿Podemos aplicar el principio holográfico al universo en general? El universo real es un sistema 4D. Tiene volumen y se extiende en el tiempo. Si la física de nuestro universo fuera holográfica, habría un conjunto de leyes físicas alternativo operando en una banda 3D de espacio-tiempo en alguna parte, que sería equivalente a nuestra conocida física 4D. No conocemos aún ninguna teoría tal 3D que funcione de ese modo. De hecho, ¿qué superficie deberíamos usar como la banda del universo? Un paso para realizar estas ideas es estudiar modelos que sean más simples que nuestro universo real. Un tipo de ejemplos concretos del principio holográfico en funcionamiento incluye los llamados espacio-tiempos de Sitter. El espacio-tiempo de Sitter original es un modelo del universo obtenido primero por el astrónomo alemán Wilhelm de Sitter en 1917 como una solución a las ecuaciones de Einstein, incluida la fuerza de repulsión conocida como constante cosmológica. El espacio-tiempo de Sitter está vacío. Se expande a una tasa acelerada y es altamente simétrico. En 1997, astrónomos estudiando explosiones de supernovas lejanas concluyeron que el universo ahora se expande de una forma acelerada y probablemente se volverá crecientemente acelerada como un espacio-tiempo de Sitter en el futuro. Ahora, si la repulsión se cambia por la atracción en las ecuaciones de Einstein, la solución de Sitter se vuelve el espacio-tiempo anti-de Sitter, que tiene igualmente tanta simetría. Más importante para el concepto holográfico, posee una banda que está localizada en el infinito y es muy parecida a nuestro espacio-tiempo cotidiano. Utilizando ese espacio-tiempo anti-de Sitter, los teóricos han diseñado un ejemplo concreto del principio holográfico en funcionamiento. Un universo descrito por la teoría de supercuerdas funcionando en un espacio-tiempo anti-de Sitter es totalmente equivalente a una teoría del campo cuántico operando en la banda de ese espacio-tiempo. Así, la completa majestad de la teoría de supercuerdas es un universo anti-de Sitter es pintada en la banda del universo. Juan Maldacena, entonces en la Universidad de Harvard, conjeturó una relación tal en 1997 para el caso del E-T anti-de Sitter y fue después confirmado para muchas situaciones por Edward Witten del Instituto para Estudio Avanzado de Princeton, N.J. y Steven S. Gusberg, Igor R. Klebanov y Alexander M. Polyakov de la Universidad de Princeton. Ejemplos de esta correspondencia se conocen ahora para el espacio-tiempo con una variedad de dimensiones. Este resultado significa que dos teorías ostensiblemente muy diferentes, incluso no actuando en espacios de la misma dimensión, son equivalentes. Criaturas que vivieran en uno de esos universos serían incapaces de determinar si ellos habitaban en un universo 5D descrito por la teoría de cuerdas o uno 4D descrito por una teoría de campo cuántico de partículas puntuales.
Por supuesto, las estructuras de sus cerebros podrían darles un impresionante prejuicio de realista en favor de una descripción u otra, en simplemente el modo en que nuestros cerebros construyen una percepción innata de que nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales. La equivalencia holográfica puede permitir un difícil cálculo en la banda espacio-tiempo 4D, tal como el comportamiento de los quarks y gluones han de ser intercambiado por otro de más fácil cálculo en el altamente simétrico espacio-tiempo 5D anti-de Sitter. La correspondencia funciona del otro modo también. Witten ha mostrado que un agujero negro en el espacio-tiempo anti-de Sitter corresponde a radiación caliente en la alternativa física operando en el limitante espacio-tiempo. La entropía del agujero, un concepto profundamente misterioso, iguala a la entropía de radiación, lo cual es bastante mundano. El universo que se expande. El universo 5D anti-de Sitter, altamente simétrico y vacío, es difícilmente parecido a nuestro universo existente en 4D, lleno de materia y radiación e impregnado de acontecimientos violentos. Incluso si aproximamos nuestro universo real a uno que tenga materia y radiación extendida uniformemente por todas partes, no tenemos un universo anti-de Sitter, sino más bien un universo Freeman-Robertson-Walker. La mayoría de los cosmógrafos hoy concuerdan en que nuestro universo parece un universo FRW, que es infinito, no tiene frontera y seguirá expandiéndose al infinito. ¿Se conforma tal universo al principio holográfico o la frontera holográfica? El argumento de Susskind, basado en el colapso a un agujero negro, no es de ayuda aquí. De hecho, la frontera holográfica deducida de los agujeros negros debe colapsar en un universo uniforme en expansión. La entropía de una región uniformemente llena de materia y radiación es verdaderamente proporcional a su volumen. Una región suficientemente grande violará, por tanto, la frontera holográfica. En 1999, Raphael Boussot, entonces en Stanford, propuso una frontera holográfica modificada, que se ha encontrado que funciona incluso en situaciones en que las fronteras que discutimos antes no se pueden aplicar. La formulación de Boussot parte de cualquier adecuada superficie 2D. Puede estar cerrada como una esfera o abierta como una hoja de papel. Se imagina luego un breve estallido de luz surgiendo simultáneamente y perpendicularmente desde todo un lado de la superficie. La única objeción es que los rayos de luz imaginarios están convergiendo para empezar. La luz emitida desde la superficie interna de una carcasa esférica, por ejemplo, satisface esa exigencia. Se considera luego la entropía de la materia y la radiación que esos rayos atraviesan, hasta los puntos en que los rayos empiezan a cruzarse. Boussot conjeturó que esta entropía no puede superar la entropía representada por la superficie inicial, un cuarto de su área medida en áreas Planck. Este es un modo diferente de calcular la entropía que el usado en la frontera holográfica original. La frontera de Boussot no se refiere a la entropía de una región en un momento, sino a la suma de entropías locales en una diversidad de momentos, los que son iluminados por el estallido de luz de la superficie. La frontera de Boussot incluye otras fronteras de entropía mientras evita sus limitaciones. Tanto la frontera de entropía universal como la forma T. Hooft-Susskind de la frontera holográfica pueden deducirse de la Boussot para cualquier sistema aislado que no evolucione rápidamente y cuyo campo gravitatorio no sea fuerte. Cuando estas condiciones se sobrepasan, como para una esfera de materia colapsando ya dentro de un agujero negro, esos límites finalmente fallan, mientras la frontera de Boussot continúa manteniéndose. Boussot ha mostrado también que su estrategia puede utilizarse para localizar las superficies 2D sobre las cuales los hologramas del mundo pueden establecerse. Los investigadores han propuesto muchas otras fronteras de entropía.
La proliferación de variaciones en el motivo holográfico deja claro que el tema no ha alcanzado aún el estatus de la ley física. Pero aunque el modo holográfico de pensar no es aún entendido completamente, parece estar aquí para quedarse. Y con ello viene una constatación de que la creencia fundamental, prevalente durante 50 años, de que la teoría de campo es el último lenguaje de la física, debe dejarse de lado. Los campos, tales como el campo electromagnético, varían continuamente de un punto a otro y por tanto describen infinidad de grados de libertad. La teoría de las supercuerdas también abarca un infinito número de grados de libertad. La holografía restringe el número de grados de libertad que pueden estar presentes dentro de una superficie límite a un número finito. La teoría de campo, con su infinitud, no puede ser la historia final. Más aún, incluso si la infinitud es dominada, la misteriosa dependencia de la información del área superficial debe ser de algún modo acomodada. La holografía puede ser una guía para una teoría mejor. ¿A qué se parece la teoría fundamental? La cadena de razonamiento que implica la holografía sugiere para algunos, principalmente Lee Smolin del Institut Perimeter para Física Teórica de Waterloo, que tal teoría final debe preocuparse no de los campos, ni incluso del espacio-tiempo, sino más bien del intercambio de información entre los procesos físicos. Si es así, la visión de la información como la materia de lo que el mundo está hecho habrá encontrado una digna encarnación. Jacob D. Bekenstein ha contribuido al fundamento de la termodinámica de los agujeros negros y a otros aspectos de la conexión entre información y gravitación. Él es un profesor polaco de física teórica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, miembro de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades y receptor del Premio Rothschild. Bekenstein dedicó este artículo a John Archibald Wheeler, su supervisor de doctorado hacía 30 años. Wheeler pertenece a la tercera generación de discípulos de Ludwig Boltzmann, el consejero de doctorado de Wheeler. Karl Herfeld fue discípulo del discípulo de Wolfgang Friedrich Hasselhoff.